Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Estamos aquí tratando de hacer contacto con Otoniel Martínez, docente universitario de más de 20 años en materias de historia y geografía, docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas del Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también del Manglar, es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Laboral, también gran amigo. Invitamos a seguirlo en sus redes sociales, Instagram, @OtoMartinez67, su Twitter, @RudyOtoniel, Rudy con Y. Nos damos la bienvenida a Otoniel. Hola Otoniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Alejandra? Muy bien. Hoy tenemos el tema de los parques urbanos. ¿Sobre cuáles parques vamos a conversar? No, la concepción de parques urbanos y por supuesto vamos a hacer un paseo a hablar sobre algunos de ellos, Okay. sobre algunos representativos, incluso sobre la temática reciente que da origen a la creación a la propuesta de crear un parque urbano en el municipio de Baneja, el Parque Virgen del Valle. Ya. Los parques urbanos son realmente necesarios, lo pienso yo, porque es parte del entretenimiento, es parte del equipamiento que debe tener la ciudad, pero cuéntanos. Sí, fíjate, esta situación es importante determinarla. ¿De dónde nacen los conceptos de parques urbanos? Los parques urbanos siempre, a lo largo del tiempo, con la creación, con las expansiones urbanas de finales del siglo XIX, se planteó crear espacios para la recreación y el esparcimiento de los habitantes. Eso queda en 1933 cuando se elabora la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es un documento fundamental, fundacional, elaborado por arquitectos de la época. Uno de los propulsores de esa Carta de Atenas es el famoso arquitecto. Y el famoso arquitecto se te cortó. Le Corbusier. Ok. Él planteó que los materiales de un urbanismo son el sol, los árboles, el espacio, el cemento y el acero, por orden de jerarquía. Así mismo lo señaló él en aquella época, y así queda establecido que la Carta de Atenas iba a servir como documento para guiar el planeamiento urbano en todo el mundo, en un momento en que surgía preocupación por la calidad de vida de las personas en los entornos ciudadanos. Entonces, el caso es que desde ese entonces empieza un crecimiento en muchas ciudades a replicar, crear parques, verdaderos espacios saludables, verdaderos espacios que con el paso del tiempo se han convertido en referencias o hitos de una ciudad. Por ejemplo, no es otra que la razón de ser de la creación del Parque del Este en Caracas. Sí, que un poco descuidado, pero allí se mantiene y la gente lo utiliza. El Parque Los Caobos también es muy lindo. El Parque Los Caobos sí, pero fíjate, la idea que dio lugar a ello y cómo surgieron y para el fin para el que fueron creados. En el paso del tiempo, por supuesto que fueron emblemas. ¿Quién no conoce? Bueno, imagínate, ¿quién de nosotros no conoce el Parque del Este en su época, en los años 60, 70, inclusive en los años 80, el mismo Parque de los Caobos, que todavía, pues con sus limitaciones, como tú acabas de decir, con sus situaciones, pues aún todavía están como espacio público. Sí. De igual manera, aquí en nuestra zona, en el estado de Anzoátegui, yo recuerdo cuando se hizo el Parque Andrés Eloy Blanco, estoy hablando de principios de los años 80, se hizo ese parque con la finalidad de dar un pulmón vegetal también a la ciudad, y un espacio adecuado para la práctica de la vida al aire libre. Un lugar de espacio. El Parque Andrés Eloy Blanco igual también ha sufrido difíciles los momentos en que ha sido restaurado. Recientemente ha sido restaurado, ha sido digamos rehabilitado en sus áreas. Claro. Esperemos que se mantenga. Claro, pero fíjate, ahí yo en un momento hice un programa con el ingeniero Glenn Sardi, está grabado y colgado en nuestro podcast en la página genteciudad.org. Okay. Sobre el tema de cómo regar y cómo mantener todo eso. De hecho, están descuidados tanto el Parque Los Caobos como el Parque del Este, como el Parque Andrés Eloy, donde inclusive decía que el agua cruda
porque no se debería utilizar el agua tratada y que nos quiten a los ciudadanos agua de esa que nos sale por el chorro, sino que sea el agua cruda que con la que se utilice para regarlos, ¿no? Y el Parque Andrés Eloy también está bastante descuidado y dice que todo el plan que había, incluso desde el complejo, le llegaba al agua para regar al Parque Andrés Eloy, pero todo esto está deteriorado, aunque existe toda la infraestructura. Sí, es cierto, porque la cuestión no es crear un parque por sí mismo, sino que su funcionamiento determine. Y es más que esto no es una cuestión de emoción. Vamos a hacer un parque para que la gente disfrute, pero el parque ¿cómo se mantiene? ¿Qué características en el entorno existen? Sí. El entorno, hay suficiente calidad de servicios públicos, hay iluminación, hay agua. El punto es determinar cuáles son los elementos que permiten que un espacio urbano sea debidamente desarrollado. Claro. Es importante que eso se tome en cuenta. Aquí en la zona norte, la Presidencia de la República decretó en 1988 un metropolitano que iba desde las riberas del río Neverí, toda hasta la desembocadura del mismo. Estoy hablando acá de la zona de Nueva York. ¿Y eso no existe? Parque Simón Bolívar. Bueno, el decreto está. El decreto ha sido derogado. Según eso, las zonas aledañas al río Neverí, sobre todo muchas de esas zonas no debieran estar urbanizadas. Y hemos visto cómo han sido los urbanismos aceleradamente hacia esa zona cuando hay un decreto de parque urbano ya establecido, está vigente desde 1988, y que no se haya hecho nada por evitar o por impedir el desarrollo de obras contrarias a la naturaleza del mismo, porque dice claramente el decreto que no se puedan hacer edificaciones urbanas ni viviendas en esas zonas aledañas al río Neverí. ¿Y eso es un decreto nacional o regional? Es nacional, fue firmado por el presidente de la República en 1988, el Congreso de la República de 1988 estableció una comisión para la creación de ese parque y delimitación del mismo. En el 88 fue electo Carlos Andrés Pérez, pero estaba antes en diciembre del 88 fue electo Carlos Andrés Pérez. Sí. Hasta 1989. Bueno, vamos a pedirle al gobernador que busque eso, ¿no? Y que sí, porque la gente necesita entretenimiento y tiene su importancia y sus porqués, ¿no? Los parques urbanos, ¿cierto? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, se nos agotó el tiempo, Otto. Seguimos conversando en el próximo jueves. Es nuestro Otoniel Martínez, docente universitario de más de 20 años en las materias de Historia y Geografía, docente actualmente certificado de la World Climate Foundation como educador global, es representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas tanto en el Colegio Ítala como en el Manglar, es abogado especialista de Derecho Administrativo Laboral y gran amigo. Su Twitter @Rudy Otoniel, Rudy con Y, y su Instagram @OtoMartinez67.